Muy buenos días, tarde, noche, por hora que estén en su país, sean todos súper bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando del Mister Olympia del año 1965, dicho de otra forma, el primer Mister Olympia en toda la historia. Vamos a estar desglosando un poco lo que fue la competencia, quiénes compitieron, cuándo fue y en dónde se hizo. Vamos allá. Bien, para comenzar sobra decir que tiene que haber un poco de contexto para que se entienda bien de dónde sale el Mister Olympia. Por supuesto, hasta este entonces, en el año 1965, había más competencias del fisicoculturismo. Entre ellas, quizás la más conocida era la denominada Mister Universo, en la cual se regía básicamente como el Mister Olympia, pero de ese entonces. Luego, digamos justamente en el año 1965, creación de los hermanos Wither, es decir, Ben Wither y John Wither, se crea en este mismo año, en la fecha del 18 de septiembre. Se hace, por supuesto, la competencia presencial, evidentemente, y se hace en lo que es el estado de Nueva York, en la zona de Brooklyn. Acá evidentemente se tuvieron que llamar distintos participantes, los cuales evidentemente para ese entonces ya eran culturistas conocidos y o campeones de distintas competencias, ¿de acuerdo? Que evidentemente en ese entonces no había Pro Qualifiers o Olympia Qualifiers, porque evidentemente era una competencia la cual estaba recién en pañales. Pero tuvimos, digamos, de ese entonces buenos nombres, como por ejemplo Harold Paul, Larry Scott y por supuesto Earl Maynard, que eran todos competidores que de ese entonces estamos hablando de calibre, por supuesto, de primera línea. No es que eran culturistas de segundo nivel, no, eran culturistas de primera línea, ganadores, por supuesto, de Mister Américas o de Mister Universos, o sea, básicamente los torneos más importantes. Por supuesto que, bueno, a pesar de que era un torneo súper importante, únicamente consistió de 3 competidores, los cuales ya hemos nombrado: Larry Scott, el cual finalmente se convertiría en el primer campeón y en el primer Mister Olympia de todos los tiempos, Harold Paul y Earl Maynard. Es cierto que si bien todos tenían un físico bastante distinto, de hecho si los desglosamos podríamos llegar a la conclusión de que, por ejemplo, Harold Paul era el más grande de todos en cuanto a tamaño físico, tenía cintura muy ancha, mientras que, por ejemplo, Earl Maynard era quizás el que tenía la cintura más estrecha, pero a su vez era el que le faltaba más tamaño, sobre todo en lo que era el tren superior, el cual a diferencia de los demás culturistas, era un culturista que era muy dominante con el tema de las piernas. Larry Scott estaba un poquito en el medio entre los dos, no era ni muy masivo, ni muy delgado. Creo que un poco, si vemos fotos un poco de cada uno, más o menos se nota que, bueno, evidentemente Larry Scott era el que estaba más, digamos, equilibrado, si se quiere. En cuanto a tamaños, si bien no hay medidas, podemos estimar que todos estaban en torno a los 90 kilos, quizás Harold Paul unos kilos más arriba y Earl Maynard unos kilos más abajo, y Larry Scott un poquito entre medio de cada uno. Quizás si tuviésemos que poner peso para cada uno, les diría que Earl Maynard compitió con 85-86 kilos, Larry Scott con 90-91 y Harold Paul con alrededor de 94-95 kilos, pero evidentemente la diferencia de tamaño no era tanta. Si bien cuando se ponían uno al lado del otro la diferencia de tamaños no era tan grande, lo cierto es que si analizamos uno por uno se nota a leguas que Larry Scott estaba muy por encima de los otros dos culturistas. Esto dando como resultado evidentemente que Larry Scott se convirtiese en el Mister Olympia de ese año. Por supuesto, este es el primer Mister Olympia y después de todo no hay mucho metraje de nada, evidentemente, sobra decir, pero bueno, podemos encontrar algunas que otras imágenes que pueden describir un poco el evento. Personalmente creo que el resultado fue evidentemente justo, creo que Larry Scott estaba muy por encima de ambos competidores, tanto Harold Paul como Earl Maynard, entonces creo que evidentemente ganó bien, y si bien no es un evento el cual tenga mucha relevancia a nivel histórico, más allá de que fue el primero, creo que era un evento que estuvo bastante divertido de revisar. No mucho más para aclarar, no mucho más para decir, espero les haya gustado. Me pueden dejar abajo en la caja de comentarios qué les pareció este video y qué tal les parece los físicos que se llevaban en ese entonces. Les mando un abrazo, un saludo y adiós.